Dígalo ahora. Los 4 polvos jinetes del apocalipsis. Muy En bien. esa combinación hay 3. Hay 3. Azúcar, sal, Sí, harina sí. y la cocaína. Eso que menciona el doctor es muy interesante porque hay gente que no cree que se puede morir de un polvo. Ahí él mencionó 4. Claro. 4 diferentes. Sí. Te Sabía puede... que no se iba a aguantar. Sí. No sabía que no se iba a quedar con eso. Aguantado estaba él desde hace mucho. ¿Puede tener una persona la conciencia de que está perdiendo la cordura? Muy difícil. Mira, y qué interesante la Se pregunta. la mandé por WhatsApp. ¿Qué pasa posterior a un brote psicótico? O sea, una crisis que te desconectaste de la realidad. Imaginémonos que te grabamos o que después como familia yo te digo, mira, Raeldo, tú hiciste esto. ¡Ah! Manoseate Como a la tu vaina mano. que hiciste tal cosa. No, pero eso no Ese puede ser, ese no mira. era yo. Entonces, pero ya tú estás consciente, ya saliste de la crisis. Entonces, en ese momento, fuera de la crisis, cuando te lo narran, la persona entonces se trata de hacer conciencia de enfermedad, de que tienes una condición mental, que en el caso, si es un trastorno mental grave y conlleva medicación, que con medicación se puede controlar y no necesariamente hay que esperar al brote de la crisis. Claro. Porque cuando llega la crisis hay que grabarte, no lo recuerdas, con un brote psicótico muy profundo. Claro, hay áreas del cerebro donde la locura no aborda la totalidad. Micótico, ¿qué está, Enrique? Psicótico. Psicótico. No, psicótico No, psicótico, ¿Cómo eso, te digo eso yo? se arregla con un polvito en los pies. Si Espera. está psicótico. No, no es así. Si está psicótico, usa el polvito de... Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! Ay, Cristo Padre Santo, amado del Verbo. Omar. Me acaba de pasar como Luis Miguel. Mucha gente cree que sabe mi realidad de vida. Muchas historias existen, pero esta es la verdad. ¿Cómo dice? Damas y caballeros, de regreso con este palo de guayaba. Gracias por la sintonía, son ustedes muy amables. Hablamos nosotros en este momento de salud mental. Recibimos por todo lo alto a nuestro querido amigo, el doctor Lenín Núñez, médico psiquiatra. Doctor, ¿cómo está usted? Todo bien. Ustedes, Bienvenido. viendo lo navideño, su Sí. pan con Ay, chocolate, sí. como debe de ser. Estamos en pan con chocolate, doctor. ¿Cómo procede? Precisamente la línea de conversación que queremos tener con usted. Muy Vamos a ir bien. de la línea del pan con chocolate. Ajá. Porque ¿en qué momento nosotros podemos identificar que hemos perdido la cordura? Ok. Sí, se lo digo que tiene mucho que ver con el pan con chocolate, porque siento que vivimos en un esquema de mucho estrés, primero, de mucha privación de los placeres de la vida, placeres cotidianos como un simple pan con chocolate. Ajá. Cuando tu mente te dice, yo quiero un pan con chocolate. Bueno, Y es eso verdad. te da cierta satisfacción, aunque no sea lo más saludable. En Estamos eso felices, pero estamos estamos de felices. acuerdo. No, Estamos sabemos la perfectamente de dopamina acuerdo. allá arriba. Y No, yo nadie puedo, se jalta puedo con el churrasco. puedo iniciar. Claro. ¿Saben ustedes cuáles son los 4 polvos que serían los jinetes del apocalipsis? Pero espérese. Los En jinetes esa del mezcla apocalipsis. vamos a unir tu pregunta. Disculpe, doctor, para Los tomar el 4 corte bien limpio. Dígalo ahora. Los 4 polvos jinetes del apocalipsis. Muy En bien. esa combinación hay 3. Hay 3. Azúcar, Ujú. sal, Sí, harina sí. y la cocaína. Los 4 polvos jinetes Del apocalipsis De la y destrucción. precisamente muy vinculados Y nos acabamos de meter con la 3 aquí. actividad dopaminérgica, es lo que acabo de decir. Sí. Entonces, precisamente cuando hay pérdida de la cordura, que es cuando entra el trastorno mental, Sí. probablemente habrá déficit o una hiperactividad de dopamina a nivel cerebral. Sí. Entonces que por ahí lo podemos unir. Por ejemplo, Que hay mucho de imaginémonos ese pan con chocolate. Sí. Tú fuiste a tu diabetólogo esta mañana, Ujú. una hemoglobina glucosilada en 11, unos niveles de glicemias en 300 y a pesar de eso, te hartaste, te jondeaste tu pan con chocolate y 4 o 5 sobrecitos de Ya tú azúcar. sabes. Ahí Ahí uno encima. mira los ojos. Entonces,
Y ahí, te y está algo- jodiendo la vida, pero Sí, eres feliz. tu sistema Sí, límbico sí. que busca que recompensa te ilumina, inmediata día a día, Claro. entonces te estimula, te lleva a darte ese gustico, Claro. a darte ese placer. Entonces por ahí podemos decir, pero y fulano, Claro. con 300 de glicemia, se da esa hartura, Claro. a pesar de que eso puede contrarrestar su salud y su vida. Y tú entras en esa dinámica, a veces sin darte cuenta cómo está su salud, y de repente te das ese atracón de comida y empiezas a decir, ¿qué es lo que me está pasando? Sí. Esa voz de Israel. Yo no me estoy Eso- sintiendo como bien. Eso que menciona el doctor es muy interesante porque hay gente que no cree que se puede morir de un polvo. Ahí él mencionó 4. Claro. Cuatro diferentes. Sí. Te Sabía puede... que no se iba a aguantar. Sí. No sabía que no se iba a quedar con eso. Aguantado estaba él desde hace mucho. Doctor, antes de que entremos en el tema, ¿qué usted sabe sobre un programa que tuvo el gobierno de recoger las personas con enfermedades mentales de las calles? Como que fue suspendido durante un tiempo y por eso vimos como que mermó un poco la presencia de muchos enajenados mentales, pero que ahora como que tratan de retomar eso. ¿A dónde llevaban los locos? Por las últimas noticias que ha pasado, Sí, sí. han vuelto a... Muy bien, muy bien. Los Mire. que recogían, ¿a dónde lo llevaban? Este es un pequeño paréntesis, doctor. Si tiene la información. Sí, claro. vamos entonces Disculpe, doctor. desde el inicio. No, interesantísimo para poder caer en la realidad. Recordemos, en la era de Trujillo, la creación del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, el famoso 28. Sí, el autopista Duarte. Muy bien. Que prácticamente era y fue, mientras estuvo abierto hasta mediados de 2012-2013, el único hospital psiquiátrico de referencia de la República Del país Dominicana. completo. Para internar. Producto de un proceso reciente Completamente abandonado en su tiempo, sí, ¿eh? en Imagínate un ahora. ámbito de modernizar la psiquiatría, de que se siga avanzando y demás. Se produce en Europa, encabezado por Italia y Francia, un proceso mundial de desmanicomización. A veces hasta se me complica decir la palabra. Es y que es una es locura mencionarlo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. de quitar, eliminar los manicomios. Sí. Ya. Porque por un tema de cómo estamos en esta sociedad de cristal, de derechos humanos, Sí. que en muchas ocasiones se privaban de derechos humanos, malos tratos en los manicomios a las personas aquejadas de algún problema mental, Sí. y probablemente la República Dominicana no era la excepción. Por Dios. Entonces vienen asesores extranjeros, desmontan lo que es el 28 como manicomio y se crean unidades de intervención en crisis. ¿Qué sucede? Recordamos, ustedes saben este refrán, que no hay cama para tanta gente. Exacto. Claro. Las camas psiquiátricas a nivel público no le llegan ni a la mitad de las camas que tenía el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Entonces, la idea, quiero aclarar esto, es interesante. Se crea un centro de rehabilitación psicosocial, pero el concepto de manicomio como tal se elimina. Se crean unidades de crisis. Si, por ejemplo, tú tienes una crisis, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un intento suicida, se te ingresa en esa unidad y tienes un periodo de 2 a 3 semanas para que se te dé tu de alta. Oye, Porque eso, ay, mi es madre. muy conocido que tú venías de cualquier pueblo, tomabas tu guaguita, te quedaba en el 28, daba unos pesitos y tú decías, agárrame eso ahí. Sí. El paciente te iba Yo no y lo- bien y lo gracias. dejaban Mucha gente años que se iba ahí. y lo dejaban abandonados incluso. Hay casos todavía que están en el centro de rehabilitación de esos crónicos que siguen ahí esperando el día de su fallecimiento porque no hubo familiares, no hubo forma de llevarlos a su hábitat. O los familiares no lo aceptaron o se mandaban cuando iba la gente del hospital o a fin de cuentas no se pudo y quedaron ahí porque no tienen ningún tipo de estructura. ¿Y qué está pasando en el 28? O sea, Nada más? actualmente, tú lo dices. Consulta. Se quedaron. No, el 28 es un trabajo bellísimo. Hay pacientes que tienen criterios que no son los de crisis. La unidad de crisis es para el que está en crisis. Ok. Saliste de la crisis, continúas aún con un problema mental y no puedes rehabilitarte y tendría 2 espacios, pero estamos muy limitados. ¿Qué sería ese centro de rehabilitación para terminar de rehabilitarte, pero ya no en crisis? Y
un concepto en España que se llama hospital de día, Sí. que también cerró, existía en el Moscoso Puello a raíz del tema de COVID. Eso lo convirtieron en área COVID en el Moscoso Puello, al igual que el área de salud mental también cerradas. Y en el país, escuchen esto, De hecho, a raíz del el COVID, Moscoso- desamparado. El Moscoso Puello, fuera del Padre Villini, no es el único otro hospital que atiende emergencia psiquiátrica. no, lo que pasa es que la residencia, los psiquiatras que nos formamos en el país, existen 2 escuelas de psiquiatría general. Ok. Una, la del 28, pasó al Moscoso Puello. Ok. Yo soy la segunda promoción, Ok. ya Moscoso puro, que no somos del 28. Ok. Y el Hospital Salvador Begotier. Ok. Oh, Entonces, ya. ¿qué sucede? El Moscoso apenas brindaba, cuando yo estaba ahí, 8 camas. 8 camas. Darío Contreras me parece que 6, Hospital Jacinto Mayor 5. Estamos hablando que tú reúnes todas las camas a nivel nacional y son menos de 100. Y tú tienes una población de 11 millones de personas. Hasta el último censo, vamos a esperar qué nos dice el actual. Entonces, si hablamos de que un 20% de la población dominicana en algún momento padece de algún trastorno mental, entonces si a 11 millones le sacamos un 20%, yo no sé mucho de matemática, pero yo sé que sobrepasa por mucho Sí. la pocas cantidad de camas que ofrece a nivel público de atención. Bien, entonces de ahí que es un problema grave. Entonces, ¿qué tenemos como cuadro de salud mental en la República Dominicana? Primero, no tenemos suficientes camas públicas para las atenciones en crisis. Segundo, en la República Dominicana, muchos de esos indigentes, que sería una cuestión de extrema pobreza, pero indigencia no significa locura. Pero vamos a partir que dentro de esos indigentes hay un % que tienen algún problema mental o algún trastorno por consumo de sustancias. Sí. ¿Sabían ustedes que en la República Dominicana no hay un programa de internamiento a nivel del Estado, a nivel público, para personas con un problema de adicción? Oye, eso. Wow. Es muy Que diferente a lo que está haciendo la solamente gente de hay a Hogar nivel Crea. privado y son bastante costosos. Claro. Porque el equipo, la dinámica, los profesionales involucrados Son de hay alto que- nivel. Exactamente, Por y hay que ejemplo, pagarlo muy bien. Hay uno que se llama Fénix. que se Sí. llama, Sí. que es muy bueno. Fénix Clarion. Ah, Fénix Uno de los, Clarion. ese dirigido por mi gran maestro, el doctor Rafael Johnson, ¿Verdad? con un equipo genial, Y la gente brillante ahí, pero de Hogares Crea, doctor. Ese- no, lo que pasa es que Hogares Crea no funciona como una institución propiamente de rehabilitación, es más, Un se albergue. crea Centro de como una acogida. especie de voluntariado, de que ellos se reúnen ahí como tal, se predica mucho lo del tema de la palabra como tal, pero no existe No, pero se escapa. dentro de Hogares Crea una estructura médica, hablo en el sentido médico, psiquiátrico, para rehabilitar un individuo con consumo de sustancias. Se apuesta mucho a la buena voluntad, al yo toqué fondo, al yo querer salir, pero sin ninguna ayuda, por decirlo así, médica. No hago una crítica. Ya. Sí. Es un programa interesantísimo, Sí. Es pero más de hay un apoyo. grupo de adictos que no va a responder a ese programa, a esa mecánica de Hogares Claro. Crea. Estamos Entonces yo te diciendo- hablo en el sentido médico, que tú eres un consumidor de marihuana, cocaína, alcohol, cigarrillos, necesitas, por ejemplo, un internamiento, hay que trabajarte desintoxicación, luego hay que trabajarte la abstinencia y luego hay que rehabilitarte. Entonces esa estructura, eso es un proceso. Claro. Son De etapas. acuerdo. Y largo y toma tiempo. Técnico, médico, psicofármacos, terapias. Entonces, eso no lo tenemos a nivel del Estado y por eso decimos que la salud mental, y a veces escuchamos a los políticos que la mencionan y que lo dicen, pero solamente de la boca para afuera. Sí. No hay una inversión real, no hay un seguimiento propio de esto y lo vemos en el día a día. A mí me llaman 5 y 6, 10 pacientes diarios que la receta me la devolvieron, que no me la cubrió el seguro, que esto, imagínense, estoy hablando, yo no solamente trabajo a nivel privado, Sí. o sea, hay que pagarme mi consulta. Es un Oh, paciente ¿es que así? probablemente Como va debe para ser, psicología. sí. Hoy que le daba el pasaje para la Entonces universidad. tú le indicas el tratamiento, entonces el seguro No le cubre. médico no le cubre al paciente, o sea que vamos forzados. pena. Entonces Eso solamente totalmente tienen de vaina. acceso
ciertas personas con cierto nivel económico que pueden pagar una consulta psiquiátrica, imaginémonos que somos un país de ingresos medios con una población muy pobre, que la mayoría es pobre, no puede accesar ni a los servicios, ni puede accesar tampoco a los medicamentos de calidad para prevenir, para contrarrestar cualquier crisis. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Precisamente en los indigentes que ustedes me acaban de preguntar, que andan en la calle y muchos trastornados que no se le pudo dar seguimiento, que quizás con flufendecanoato, como mencionaba un psiquiatra, flufenacina es un medicamento que va inyectado para controlar crisis. O sea, que cuesta 500 pesos una ampolla. O sea, estamos hablando que con esa ampollita, muchos de los crónicos que estuve caminando, deambulando en la calle, los que tienen algún trastorno mental, se pudo evitar esas crisis. Por ejemplo, el mismo caso que se hizo viral, que fue el del individuo que tiró el blog, que con un asunto, una suerte de azarosa. Sí, fue azarosa. De cómo, suerte, porque yo te aseguro a ti que calculándolo, él no lo hubiese logrado. No, él lo tiró allá. Exactamente. Entonces, ni matemático que fue. Fue un caso evitable. Totalmente. Sí. Porque presumiblemente ese tipo tiene una problema. Estamos mental, hablando, por el amor de Dios. Estamos hablando, doctor, de una cuestión de seguridad nacional, porque estas personas se salen de su propio control, se salen de sí, y hemos visto ya como pierden la cordura. Pierden la cordura. Como bien iniciamos la pregunta del programa de entonces, hoy. La policía le huye. Es reiterativo el tema de la desatención estatal por parte de nuestras autoridades, es que evidentemente. No votan, Geraldo. Sí, problema. pero es que tú no puedes. Están pendientes de eso. Es el problema. Es que es el problema, tomar decisiones en base a los votos que te va a generar. No, estoy de acuerdo. Eso es una mediocridad. Lamentablemente, a la gente no le gusta que se utilice este término porque entiende que quien los está utilizando se siente superior. Pero eso es más mediocre todavía. Entonces, cuando vemos autoridades que prefieren voltear la cara a esta dinámica, óyeme algo. Y con tanto dinero que hay, porque no es que no hay dinero. Y entiendo, evidentemente desde mi humilde posición, viendo todas las dinámicas y préstamos que se toman y las cantidades exorbitantes invertidas en proyectos X. Óyeme, desarrollar una partida para dar un buen tratamiento a esto, crear un gran edificio. O tomar un complejo hotelero que esté vacío. Exacto, que no produce nada, el hotel tiene Santo nada. Domingo, cuando yo estaba sí, claro. Eso está abandonado ahí. No, el Hispaniola sí, pero el Santo Domingo no. El que está en la Lincoln con Malecón. Con Malecón, no, sí. porque hay muchos. Pero el Hispaniola está más vacío, lo único que sirve es el casino ahí. Doctor, yo lo que veo es una falta de sí. información en base a los protocolos que hay que hacer. Porque yo me encuentro con un enajenado mental que me está atacando en la calle. ¿Qué hago? O sea, aquí tú no sabes qué hacer, porque vas a llamar a la policía, pero la policía también le huye. No, porque no entonces tú no sabes qué hacer más que huirle al loco que puede ser, no es la palabra, al enfermo mental que está ahí, pero entonces tú te salvas huyéndole, pero está ahí siendo un peligro latente. Exacto. Aquí no hay una información de qué hago cuando me encuentro con una persona con este problema. Y tengo entendido que es ilegal internarlo sin su consentimiento. Oye, no, entonces, a ver, ahí te voy a aclarar eso. Ahí quiero yo preguntarle a usted, ¿cómo entonces uno puede manejar eso si ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo? Voy con Alcántara. Digo Alcántara y luego Sarina. termino contigo. Van a terminar contigo, ¿entendiste? Miren, enfermito. La idea es denunciar. En este caso lo ¿A que quién? tenemos es la policía. Y hay una ley, ahora no recuerdo el asterisco del Ministerio de Salud Pública, para casos de emergencia. Entonces el ministerio tiene que activar a través del Servicio Nacional de Salud, Departamento de Salud Mental del Ministerio, e intervenir. Pero hay que informarlo. No hay ambulancia. ¿De acuerdo? Googlear el número, Ministerio de Salud Pública, Salud Mental y llamar. Por un lado. La parte de la ley 1206, que es la Ley General de Salud Mental de la República Dominicana, que por cierto, atención legislador, atención Sociedad Dominicana de Psiquiatría, tenemos que revisarla, tenemos que actualizarla. Hay que cambiarla. Porque en el momento de la creación de la ley estaba el sistema manicomial, como inicié. Hoy en día tenemos unidades de crisis y la ley debe de adecuarse
a la A situación. lo que tenemos ahora. En casos de una perturbación mental que bloquee la plena conciencia del individuo, tú puedes someter bajo la figura de ingreso involuntario. Ok. Es diferente a los casos de los adictos que no están psicóticos. Ok. Que los ingresos son de puertas abiertas. Creo que están acelerados. doctor. Exactamente, pero están conscientes. Pero probablemente ese individuo que lanzó el blog está desconectado de la realidad. Entonces esa figura legal, jurídica, El modelo creía se que- puede que era utilizar Goku. para ingresarlo de manera involuntaria. Incluso día a día en los hospitales, y es una práctica de todo el que se ha formado aquí en República Dominicana como psiquiatra, nosotros la mayoría de los ingresos eran todos involuntarios. Ok. Precisamente porque el individuo, la persona, dice que está bien, que no se quiere internar. Entonces hay que proceder con los temas de contención física, de medicarlo sin su consentimiento, pero claro, bajo el consentimiento de familiar más cercano que lo acompañe. Pero la ley 1206 tiene unos artículos Ok. que tratan sobre eso. Puede Siguiendo- tener, perdón, Aris, para seguir contigo, puede tener una persona la conciencia de que está perdiendo la cordura. Muy difícil. Mira, y qué interesante la pregunta. Se la mandé por WhatsApp. Sí, y de ahí algunos temas con los bipolares en manía, hipomanía y la esquizofrenia. ¿Qué pasa? Posterior a un brote psicótico, o sea, una crisis que te desconectaste de la realidad. Imaginémonos que te grabamos, o que después como familia yo te digo, mira, Raeldo, tú hiciste esto. ¡Ah! Manoseate Como la al final. vaina que hiciste tal cosa. No, pero eso no Ese puede ser, ese no mira. era yo. Entonces, pero ya tú estás consciente, ya saliste de la crisis. E incluso se habla que probablemente sea el momento en que los pacientes con esquizofrenia se suicidan, que es cuando se sientan y bajan y dicen, concho, Hice esquizofrenia, Mierda. me jodí, una enfermedad crónica, no tengo cura, me embromé. Entonces ahí, en ese momento, un gran grupo de esos pacientes tienden a suicidarse. Claro, no todos, solamente 1%. Entonces, en ese momento, fuera de la crisis, cuando te lo narran, cuando se trabaja la psicoeducación, que trabajamos desde la psicología y desde la psiquiatría, la persona entonces se trata de hacer conciencia de enfermedad, de que tienes una condición mental, que en el caso, si es un trastorno mental grave y conlleva medicación, que con medicación se puede controlar y no necesariamente hay que esperar al brote de la crisis. Claro. Porque cuando llega la crisis hay que grabarte, no lo recuerdas, con un brote psicótico muy profundo. Claro, hay áreas del cerebro donde la locura no aborda la totalidad, pero sí la mayoría del cerebro. Y en el caso de bipolares, sí hay síntomas, hay técnicas que uno le enseña al paciente para que le identifique. Yo le digo, cuando me preguntan, doctor, ¿y cómo me doy cuenta cuando voy a entrar en una manía? Bueno, desde que tú ves que ya está hablando mucho, que la gente te dice, fulano, bájate, cállate, que empiezas a caminar mucho, que tienes muchas ideas, desde que tengo un paciente que es empresario, desde que tú ves que inmediatamente tú quieres invertir en cosas rápidas sin el asesor, ya tú sabes, ven a la consulta, que tenemos que aumentarte la pastilla, tenemos que controlarte, Ay, Dios mío. porque es una forma de que te entra un maníaco cuando disminuye. En caso de maníacos también la necesidad del sueño. Un tipo que se tira 2 o 3 horas y se despierta como fresco, como una lechuga, con mucha energía, con muchas ideas, con mucha vaina. Entonces son formas y el mismo paciente muchas veces se da cuenta. Ay, Dios mío. Mira, ya sabemos, Enrique. Hay un estado de ánimo hipertímico Ay, que no Dios tiene que ver mío. con manía. Así que tranquilo. Ay, 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 No os ay. asustéis. Respira, Enrique, Hipertímico. respira. Te ayudaron, Do- te ayudaron. Dos preguntas, doctor. La primera va de la mano con lo que decía Miguel, de cuál es la manera correcta de accionar si te encuentras con una persona con una discapacidad mental que está atentando contra tu seguridad. Hay veces que sí tenemos la oportunidad quizás de denunciarlo, pero hay otras veces que quizás por el entorno en el que estamos, quizás estamos acorralados, que lo que nos toca es accionar para defendernos. En esos casos, ¿cómo se manejaría? Siempre hay que evitar Ajá. la confrontación hasta lo último, porque mira, Ay, yo hombre. que Tú no tienes un soy bate, tú. psiquiatra forense, me ha tocado presentar reportes de muchos individuos fuera de su realidad que asesinaron personas. Ay, Dios mío. Dios mío.
Me ha tocado y realmente al momento de cometer el hecho, cuando uno hace las investigaciones, el informe pericial, la historia clínica, retrospectiva, realmente estaba en un brote psicótico. ¿Qué pasó? O sea, ahí nos vamos, doctor, con las famosas voces. Alguien me estaba hablando, alguien pero me mandó a hacer tal cosa. Sí, o en algunos casos los delirios, que creo que fue el primer programa que ustedes me invitaron aquí, que hablamos de los delirios. Cuando esa idea de daño se estructura, yo recuerdo que el caso de uno de los casos fue por una deuda de 1,000 pesos. Entonces ya él tenía una idea de referencialidad, nosotros llamamos una idea de daño, de que este tipo no me va a pagar, me va a engañar. Entonces él tomó un puñal y le entró a puñaladas. Y se cobró. Sí, claro. Más de 5. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, Cuando- es un tema Doctor. como, ¿qué tal? Perdón, Sí. si la víctima, somos buenos allantando, los dominicanos, y más cuando debemos. Ay, sí. El que debe ruega, dice su refrán, Paga o manito. ruega. Claro. Yo te voy a pagar, Es agárrate estos complicado. 100, estos 50, y tú no lo tienes, y búscale la vuelta. Claro. Pero siempre, lo ideal es evitar la confrontación, porque en el trastorno mental hay un pensamiento muy recto, muy ofuscado. Imagínate la imagen de los caballos cuando le ponen Las Orejera. gringolas. gringolas. ¿La qué? Gringolas. Ah, pero muy fino, Gringolas. yo iba a decir Ah, parejo. Pero esa es la Sí, palabra dominguera. parejo, Las claro. gringolas, un pensamiento tubular, No funciona. sesgado, directo, donde no hay ni una pizca de razonamiento. Entonces lo mejor es razonar tú, porque tú eres el que está en la cordura, que viene de acuerdo. Ujú. Ese individuo salió de Y la yo cordura. estoy de acuerdo, sí. Y está en la locura, entonces Sí, evitemos la confrontación y Claro. siempre buscarle la vuelta. Ok. En Definitivamente. casos de agresividad. Muy Yo bueno. sabes tengo- qué me Yo tengo pasó? un amigo que iba caminando por la 27 y vino una señora medio por diosera cargando una funda como de basura. Y cuando él le iba pasando por al lado, ella dijo, me van a atracar. Y le dio un fundazo con la vaina de basura. El Mulniver se fue con ese bajo, vámonos huyendo para su casa. Ay, Sí, sí, lo mejor es Ay, irse. Dios, Sí, qué mejor fuerte. para evitar. Mejor es correr. Sí, Sí, sí. Claro, es complicado. Sí, Para Yo sé decir que- aquí murió, aquí, Aquí corrió. Aquí corrió. Sí. Doctor, Algo muy interesante, doctor, cuando el manicomio estaba en la era de Trujillo, en el libro de Antonio Sagrul, Mis de 500 locos, locos. 500 locos. él dice que una de las primeras misiones que tuvo que enfrentar era sacar la gente del manicomio que iba los domingos solamente a entretenerse con los locos del manicomio. Exactamente. O sea, el pueblo se desbordaba los domingos solamente a burlarse de los locos serio? y a ver con Wow. qué monería hacía cada uno. Ay, Lo voy a Dios. leer. ¿Tú lo Muy tienes en interesante. PDF? Mándame. Sí, sí, te lo Sí, mando muy ahora. bien. Ay, Dios mío. Y ¿Tú ve sabes también, qué? tiene que ver mucho con la evolución de la psiquiatría, Sí, sí, sí. porque en su devenir histórico, porque en un momento, entonces la gente se le mandaba al loco que andaba en la calle. Entonces se crean los manicomios para apartar a estos individuos Sí. de la sociedad. Ajá. Entonces luego tenemos que aperturarlo porque por un tema de derechos humanos, Qué muchos lío. de ellos no había por qué alejarlo. Ajá. Entonces mira ejemplos como esto de que gente salía del barrio como si fuera un domingo a alguna Sí. actividad de comedia social, exactamente a burlarse de eso. Y hay muchos casos que por el tema de vociferar con grupos, Y este tema de molestarlos, burla, molestarlos, molestarlo, sí. ha habido muchos casos Hay gente que no lamentables. entiende terminan todavía feo. que son enfermos. Exactamente. De hecho, en todos los barrios, sin temor a equivocarme, en todos los barrios hay un loco. loco No, popular. y hay un loco de cabecera que tú lo mandas a hacer vaina. Identificado. Es verdad. Sí, sí, sí. el loco. Pero hay más. Claro. Más de Quizás uno. no Lo que aún no se ha Bueno, desarrollado donde- el trastorno. Donde yo crecí en Cristo Rey, en mi niñez, yo recuerdo que había más de 8 locos. Loco. Te lo Loco, creo. loco. Que Enfermos todavía... mentales. Que tú no sabes, está bien son que se locos le cuando, diga cuando lo ven loco. cuerpo. Doctor, ¿Qué es ¿qué, eso? qué pasa cuando un enfermo mental llega a ese punto por una sobredosis o el consumo? Micótico. ¿Eh? Micótico, ¿qué está, Enrique? Psicótico. Psicótico. No, psicótico No, psicótico, ¿Cómo eso, te digo eso yo? se arregla con un polvito en los pies. Espera. Si está psicótico. No, no es así. Señores, que este programa no tiene límite. Este programa no tiene límite. Vende una cosa buena para los pies, Enrique. Está psicótico. Si está psicótico, usa el polvito de... Señores, No, dale, negro. Cuando llega el punto, ¿qué puede provocar a que un hombre o una mujer llegue a ese punto? ¿Qué tanto? ¿O es el exceso de consumo o una... Pero punto, ¿en qué que sentido? daña la mente totalmente. Ok, Quebrado. tiene que todas las sustancias tóxicas
En este caso, vamos a hablar de la cocaína. Sí. Si Que me la- preguntas como específicamente, La más común, la más famosa. uno de los cuatro Polvo, polvos. uno de los 4 Vamos al Me voy a principio. quedar con eso de los 4 Es un Yo no voy a llegar ahí, yo no llego a 4. estimulante del sistema nervioso central. Entonces, de la forma en cómo se usa para consumo, uso recreativo, es esnifándola, o sea, por la nariz. Sí. El mayor punto de consumo. ¿Qué pasa? Movemos cada vez que consumimos dopamina. Se está metiendo aquí, doctor. La dopamina, Sí. tenemos todos a nivel cerebral una reserva dopaminérgica. Llega un punto en que estamos agotando esa reserva de dopamina y el individuo tiene que consumir más para poder lograr los efectos deseados. Oye. Es como todo el que aprendió a beber o a fumar. Sí, sí. Siempre se comenzó con un traguito y luego se fue Sí, aumentando sí, la sí, cantidad. Eso se llama fenómeno de tolerancia. Sí. Pero Sí. ¿qué sucede? Aunque tú no sientas el mismo estímulo, con la misma cantidad, cuando tú conseguías la nota, el pase con la cocaína sigue siendo una sustancia. Sí. Es citotóxica, dañina, que va al corazón, aumenta la presión arterial, dispara catecolaminas, y aunque tú no sientes el estímulo, pero Tiene sigue la misma- metiendo, sigue jalando, entonces vas a tener las consecuencias. Ahí vienen los infartos Comprendo. fulminantes, y por eso entonces una persona puede hasta fallecer Claro. por una sobredosis de esas sustancias tóxicas. Ahora, ¿quiénes son quienes por consumo de sustancias desarrollan alguna patología mental? Y eso le llamamos en psiquiatría patología dual. A aquellos individuos que tienen alguna vulnerabilidad o predisposición para algún trastorno mental. Tú tienes que buscar factores de herencia y factores genéticos. Claro. Probablemente todos nosotros conocemos muchas personas que consumen la sustancia que usted quiera y siempre se mantienen cuerdos, por Sí. decirlo así, aunque tengan ese tema de consumo. Pero hay un grupo que sabemos que no se pueden beber ni un trago, Sí, sí, sí. Ahí sí. ni consumir ni un poquito, No, porque estos tipos no. se disparan y se ponen como si Indeseable. fueran Por locos. ejemplo, Entonces de ahí la Vamos a diferencia. este hermanito. Por ejemplo, doctor, la historia de los Hemingway, el abuelo, el papá, las hijas, que Todos todos metían se- más que Jordan. No es eso, no es eso. Que sufrieron tenían trastornos mentales y todos se suicidaron. Casualmente, los Hemingway, Ernest Hemingway. quitaban la hasta, vida. hasta su hijo, su hija, sus nietos, y una actriz también famosa, Mariska Hemingway, la última, lamentablemente todos se suicidaron. O sea, había una gran... Hay una predisposición sí, y las en estadísticas esa de familia. suicidio te lo dicen. Inmediatamente una persona intentó suicidarse, ya le lleva un 50% al promedio de la población general que nunca lo ha intentado. Si tú tienes detrás de tu oreja un tío, un papá, una mamá, 20 a 25% de probabilidad de intentar el suicidio versus quien no lo tenga detrás de la oreja, independientemente de las vicisitudes de la vida. Claro. O sea que totalmente muy de acuerdo con esa situación de los Hemingway, el Sí. cuadro que tú planteas. Sí. Mira, un tema triste, un tema Sí. delicado este de la salud mental. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Agradecer la presencia del doctor Lenín Núñez acá con nosotros, médico psiquiatra. Doctor, sus redes sociales y Yo nunca contactos. me Lo ponen en la... Doctor, No me lo pusieron. Vamos a hacerle Lenin uno, doctor. Psiquiatra. Psiquiatra, sí. Míralo ahí, Ah. Lenin Míralo psiquiatra. ahí, Lenin Sí, psiquiatra. atención Esmeralda, mándame eso. Lenin Sí, ese- psiquiatra. así. Muy bien, muy En bien. Instagram, Facebook y los teléfonos 829-762-4696. Ahí está. El de consultorio, llámeme ahí, el de consultorio se me olvidó. Doctor, mire, usted tiene que revisarse también. Tenemos Sí. la que consulta está- llena, tenemos Tú la sabías. El consulta doctor llena. está pago ya. Ya termino. Ajá. Funes el Memorioso. Sí, muy Un cuento nuestro. corto Ajá. de Jorge Luis Borges, Ah, ese sí. a propósito de Argentina, que ganó el Mundial recientemente. Hablaba de Que un se puso la gente personaje, loca. Totalmente, que el problema que describía era que tenía la imposibilidad de poder olvidar. Y la vida era muy triste para Funes, porque todo lo recordaba. Wow. Entonces, hasta cierto punto, equidistanciándome de las demencias y del
un olvido fulminante por memoria, siempre es bueno olvidar. Imaginémonos Ay, todos sí. nosotros. Hay cosas que Los hay que olvidar, desamores, sí. Ay, sí. los Recordándolo. sinsabores, Ay, las vicisitudes, las malas palabras en el tránsito, que todas las recordáramos, Claro. fuera muy difícil. Una vida Eso le funesta. pasó- Una vida Aunque funesta. sea el Eso- número de Ay, eso es consultorio. así. Hay Eso que le, olvidar. eso le pasó a los Buen Días. Recuerda que los Buen Días ya dejaron de necesitar dormir y empezaron a almacenar todos los recuerdos. Y ahí comenzó la debacle. Sí, de los Buen Días. exactamente. De los buen días. Claro que sí. Laureano, en 100 Laureano. años. Ah, sí, claro. El Gabo. Damas y caballeros, hasta aquí el Palo de Guayaba. Gracias por la sintonía. Mañana, si así Dios lo permite, nos reencontramos de nuevo en otro más. Recuerden que en Los Buenos Hermanos ya tenemos el menú de Navidad. Ay, Recuerden sí. ahorrarse la cena. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Ahorrarse fuñir con No, esa cena de exacto, no Navidad. ahorrarse la cena, ahorrarse el trabajo de hacerlo. trabajo de El hacer la trajín. cena. El En Los trajín. Buenos Hermanos tienes tu cena de Navidad Muy lista bien, con nosotros. muy bien, Ray, que pusieron los precios de cada plato y cosas, porque Y la cantidad de personas. y la así cantidad es. de personas. Mucha gente pone la información de que vende tal cosa y tú tienes que llamar para preguntar cuánta libra, llamar para preguntar cuánto eso cuesta. no se Un ve. lío. Claro, claro. Excelente. Entonces, ahí está sobre todo los platos que da la cantidad para 6 a 8 personas. Está Si bien, está ustedes bien. son 12 o 16, Con melones. entonces. doble. Y los ya tú precios sabes tan que- buenos. Claro Yo lo que vi, sí. yo lo vi. Los pero precios vean. están muy buenos. Vamos para allá. Cambio y fuera. Bebé. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!